Muy bendecida la amada del Señor, un privilegio más estar frente a lo que Dios más ama, que es su iglesia, es usted. Antes de iniciar el tema, quisiera saludar. Hoy es el Día del Padre. A todos los padres que nos ven a través de estos medios, y en especial a mi padre, Eugenio Ronquillo. Un saludo fraterno de su hijo, un hombre que ha luchado mucho en esta vida. Pero gracias a Dios ahí todavía lo tenemos junto a nosotros. Y a cada uno de los padres del mundo, ¿sí? Hoy en su día especial, porque todos los días son los días del padre, pero siempre hay un día donde la gente se reúne, los hermanos vienen de lejos, se reúnen para estar en familia un rato, ¿no? Bueno, avanzamos, continuamos con el tema. Se titula Deseos engañosos. Deseos engañosos. Y para esto empezamos en Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y de ahí el tema. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. Que está, cuando dice la palabra está, es hasta la fecha de hoy. Está viciado. ¿Sí? Está viciado conforme a los deseos engañosos. Hasta la fecha de hoy ese viejo hombre está viciado, ¿no? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, que de ahí tenemos que hacer esa renovación para ese viejo hombre que está viciado, ¿sí? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. Su nuevo hombre fue creado según Dios. El viejo hombre es su carne, que está viciada hasta la fecha de hoy. Está viciada su carne de deseos engañosos. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? El nuevo hombre es creado por Dios. ¿Sí? Usted fue juntamente a la cruz con el Señor y juntamente resucita. Ese es el nuevo hombre. ¿Sí? Ese es el nuevo hombre en espíritu. Más su carne dice que está viciada conforme a los deseos engañosos. ¿Sí? Ok. Sabiendo esto, vamos a Romanos 7, 25. Romanos 7, 25. Porque lo que acabamos de leer dice que el viejo hombre sigue viciado ¿no? Y que nos revistamos de aquel nuevo hombre. Entonces, ¿cómo hacer? Gracias doy a Dios, Romanos 7:25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Con qué dice Pablo que le servía a Dios? ¿Con qué es que se viste de ese nuevo hombre? Con la mente. ¿Por qué? Porque tu carne para nada aprovecha.
tu carne para nada aprovecha. Y dice que está, hasta la fecha, está viciada de los deseos engañosos. ¿Sí? Por eso Pablo dice, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ok. Sabiendo que esa es la manera de podernos vestir de ese nuevo hombre, es con la mente. Es con la mente que usted le va a servir al Señor, porque dice su palabra allá en el libro de los Hechos que Él no puede ser servidos por mano de hombre. Pero si nosotros somos hombres, entonces, que Él no habita en templos de hombre no puede ser servido por manos de hombre. Pero si nosotros somos hombres, entonces, ¿cómo hacemos? Por eso, el Señor sabe que tu viejo hombre, tu carne, tiene esos deseos engañosos. Ni siquiera a Pablo se lo quitaron. Pablo dijo, le he pedido al Señor 3 veces que quite el aguijón de mi carne y me ha dicho, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y para vestirse del nuevo hombre hay que servirle con la mente. Pablo dice, yo mismo, ¿sí? Yo mismo con la mente, dice, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Por eso es que usted muchas veces cuando usted está falta de este conocimiento, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y si no tiene este conocimiento, esta revelación, usted siempre va a caer con la misma piedra. Pero ahora que usted ha dividido su viejo hombre con el nuevo que es creado en Dios, porque Él fue el que lo creó, ¿sí? En espíritu, ahora usted sabe y sabe dividir. Y cuando vienen estas cosas, estos deseos engañosos, usted sabe cómo parar, ¿no? ¿Ok? Vamos Romanos 8. Romanos 8, 7 y 8. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Amada iglesia, así que usted, por más que ayune, por más que se bautice, dice, ¿por qué? El bautizo era para las obras de la carne. Porque el bautizo en agua, ¿dónde se moja? Se moja su cuerpo físico. ¿Sí? Mas sí, hemos sido juntamente sepultados por Él con el bautismo. ¿Sí? Con Él. En el bautismo, en ese bautismo de su muerte. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que su carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede sujetarse. Y entonces, hermano, ¿cómo le hacemos? Si dice la palabra que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y si usted está en ese viejo hombre, no puede agradar a Dios. Pero ya habíamos leído cómo usted se puede revestir del nuevo hombre a través de la mente. A través del conocimiento pleno de la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. ¿Sí? Hay que alabarle con la mente. Por eso Pablo habla ya en Romanos 6.1, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo y vamos adelante a la perfección. Quiere decir que eso no era perfecto. No, ¿por qué? Porque estaba en ese viejo hombre viciado. Y el viejo hombre actúa según obras.
Pero la mente no es, son obras. Por eso Pablo dice, dice la palabra que él quiere adoradores en espíritu y en verdad. Acá, en la mente, yo mismo con la mente le sirvo al Señor. ¿Sí? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si usted está sirviendo con obras, no va a poder agradar a Dios. Que tiene que servirle es con la mente. No con obras muertas, como dice la palabra. De obras muertas. Con la mente. ¿Sí? Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos. ¿Sí? Hebreos 10:16. Está bien. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Acuérdese, por eso que Pablo dice, pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré. El corazón de Dios es aquí, en la mente. Eso es un tema que tenemos pendiente, pero ya lo vamos a hacer. Por eso dice, escribiré. Dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahí, en la mente, está la ley de Dios. Porque la otra ley fue abolida. ¿Por qué fue abolida? Porque era débil en cuanto a la carne. Por cuanto era débil por la carne, fue abolida. Nadie podía cumplir esa ley. Pero la ley de Dios es en espíritu y en verdad. Es en la mente. La ley del Señor está ahí en sus mentes. Lo que le dice lo que es bueno o lo que es malo. Ya no necesita esas tablas de piedra donde decían, ¿no? Eso ya está dentro de su corazón, de su mente. ¿Sí? Y pondré, dice, escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Por eso que Pablo decía, yo con la mente le sirvo al Señor. Y Pablo el que dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y las obras de dónde venían? Venían de la ley. ¿Ok? Romanos 8:3. Regresamos. A Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Era imposible. Para la ley era imposible, no se podía. ¿Sí? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Sí? Y condenó al pecado ¿en dónde? En la carne. En su viejo hombre. Ahí está. El Señor quitó el pecado de tu espíritu. No de tu carne, porque el pecado fue condenado, dice en la carne. A causa del pecado, condenó al pecado en la carne, en ese viejo hombre. Pero el nuevo hombre es el espíritu. El Señor quitó el pecado de tu espíritu. Por eso que dice la palabra que Él vendrá por segunda vez sin relación al pecado. Él viene a ver es tu espíritu, no tu carne. Porque el pecado fue ahí encerrado en ese viejo hombre, en esa carne. La carne para nada aprovecha.
Él vendrá por segunda vez en relación al pecado, a ver lo que Él vino a salvar, que es tu espíritu. ¿Por qué? Porque la carne no hereda nada de lo corrupto, puede heredar. ¿Sí? Dice que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Pero la ley de Dios, la que fue, la que habíamos leído en Hebreos 10:16, que dice, y escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones, las añadiré ahí. Esa ley de Dios sí es poderosa. Pero la otra ley, la que se le dio dada a Moisés, dice que por cuanto era débil, porque era imposible para la ley, dice, por cuanto era débil por la carne. Entonces, por eso el Señor tuvo que traer la ley espiritual, la que añadió en tu mente y en tu corazón. Por eso que Pablo dice, yo con la mente le sirvo al Señor, con esa ley que está ahí, incrustada en su mente y en su corazón. Ok, Primera de Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Lo que te había dicho, el viejo hombre es la carne, ¿sí? Por eso, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. La carne para nada aprovecha. Por eso, usted le sirve al Señor es con su mente. Con su mente. Un sacrificio de un ayuno. Eso es para su carne. Eso es para su carne y la carne no aprovecha. El Señor quiere adoradores en espíritu y en verdad, que en su mente, con su mente. Que aunque usted no tenga nada en su casa, Señor, gracias. Y ahí está en su mente. Gracias, Señor, por esto. Gracias por aquello. Llamando las cosas que no son como si fuesen. Si usted está pasando por debilidad, dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Está pasando por un problema de salud. Diga con su boca, me declaro sano por el poder de la palabra. Mire, usted está trabajando con su mente, no con su carne. Con su mente ahí. Acuérdese, Pablo le servía con la mente. Me declaro sano, conforme a lo que está escrito, perfecto y completo. Colosenses 2:10. ¿Sí? Por eso dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino. ¿Ok? Hebreos 2, del 1 al 3. Hebreos 2, 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. La palabra, esta palabra de verdad. Seamos diligentes con lo que hemos oído. ¿Sí? No sea que nos deslicemos, nos resbalemos. ¿No? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿cuál palabra dicha por medio de los ángeles? La ley. ¿Sí? Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mire, aquí hay
estos líderes religiosos dicen, sí, ve, ahí dice que la salvación se puede perder. Aquí no escondemos nada, sacamos todos los versículos, los sacamos a la luz. ¿Sí? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No dice la palabra que usted va a perder la salvación, dice que usted la descuida. Es como cuando usted tiene trayéndolo a la vida humana, su celular, su teléfono móvil, y usted lo descuidó por un segundo, porque estaba haciendo cosas después dice, ¿dónde? Ah, aquí está. Usted lo descuidó, pero no lo perdió. No lo perdió. Inclusive el Señor habla sobre una mujer que se le pierde un dracma. Aquellos que son eruditos saben de lo que estoy hablando. De los hermanos que les gusta leer la palabra. Que hay ahora hermanos que no solo escuchan lo que su pastor le dice y no van a investigar si es verdad o mentira. Dice que una mujer que se le cayó, pero ella sabía que estaba ahí, no lo había perdido, lo descuidó. Pero dice que cuando ella barrió y lo encontró, gran gozo, se llenó de gran gozo que había encontrado su dracma. ¿Me entiende? Eso es descuidar. No lo ha perdido. Aquí en ninguna parte dice del versículo que usted ha perdido la salvación. Que usted la descuida de reinar en vida, de los beneficios de los hijos de Dios. ¿Cómo descuidaré? Por eso está hasta como en forma de pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros? Y mire que está en forma de pregunta si descuidamos una salvación. Si la descuidamos, si usted descuida esta maravilla de palabra, si usted descuida, usted no va a poder crecer en la gracia, porque usted descuidó la palabra. Por eso dice, si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor no fue confirmada por los que oyeron. ¿Ok? Así que usted no va a perder la salvación. Con diligencia, dice, que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Sé diligente con lo que has oído. No sea que nos deslicemos, que nos resbalemos por ahí. No te deslices. En la fe que es por la palabra, porque dice que la fe es por el oír y el oír por su palabra. Así que no descuides esta palabra. ¿Ok? Vamos ahí mismo a Hebreos 6, más adelantito. Hebreos 6, 19 y 20. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esta palabra es firme. Firme, ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. ¿Qué es el velo? Es su carne. El velo es su... ¿Sí? Para que no ande fluctuando, dejándose llevar por vientos de doctrina. Pablo decía bien
doctrinas de demonios. Declaramos, recibimos que usted tiene los ojos de su entendimiento alumbrado. Cuando dice doctrinas de demonios, aquellas doctrinas que están ahí por ahí reprendiendo y dice al enemigo y que te echo a los lugares sin abismo o a los te boto al sur, y el que está al sur le dice te boto al norte, a los vientos del norte y del sur, y así se la pasan. Esas son doctrinas de demonios. Ellos son los que, por eso que Jesús dijo, y vendrán y dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Son de ellos que se refiere. Hermano, ¿a quién quiero agradar? ¿A Dios o a los hombres? Tengo que decirte la verdad. Aquí nosotros te hemos dicho que el Señor destruyó al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo, a través de su muerte. Hebreos 2.14 lo dice. Hebreos 2.14, vaya y busca. ¿Cuándo te hemos dicho que reprendemos aquí, reprendemos allá? Pero aquellos que reprenden a esos son doctrinas de demonios. Ellos son los que están reprendiendo los demonios. Y vendrán, dice, y le dirán, Señor, en tu nombre profetizamos y echamos fuera demonios. Apartaos de mí, hacedores de mal, no los conozco. Así que si usted va a una iglesia donde reprenden demonios, es mejor que salga de ahí rápido. ¿Sí? Así que tenemos esta ancla, dice, del alma que penetra hasta el... ¿Se ha visto esos barcos enormes? Traen dos anclas para que no se muevan ni para allá ni para acá. Por más oleaje que hay, por ahí se hacen nomás, pero no se mueven de su sitio. Se pueden mover ahí un poco, pero no se salen de su rumbo, de donde se los plantó. Así que esta palabra que esté como firme ancla en el alma de cada uno de nosotros, ¿sí? El 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote. ¿Quién entró por nosotros? Jesús, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Él entró por nosotros, ¿sí? Como precursor, dice, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Qué gloria, qué maravilla. Si estuviéramos bajo la ley, todavía cada año debería de entrar el sacerdote al lugar santísimo, imagínense. Cada año. Pero vino el Señor con una sola ofrenda, nos hizo perfectos para siempre. Con una sola ofrenda. Con una sola ofrenda. Hay que alabar, glorificar el nombre del Señor. El último para poder terminar. Segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios 10. Del 3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Sí? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No son carnales. Acuérdese, el ayuno son cosas de la carne, para aflicción del cuerpo, para afligir el cuerpo. Nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino con la mente, son espirituales. ¿Sí? Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos
y toda altivez que se levanta contra el conocimiento. Por eso que dice desde Efesios, renovaos en el conocimiento del Espíritu. Allá lo leímos el primero. Renovaos en el conocimiento de vuestra mente. ¿Sí? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento aquí en la mente. Por eso que Pablo, vuelvo y lo repito, Pablo dice, yo con la mente le sirvo al Señor. ¿Sí? Y dice, llevando cautivo todo pensamiento con la mente, pensamiento a la obediencia de Cristo. Amada iglesia, renuévate en la mente. Sírvele al Señor con la mente. Revístete de ese nuevo hombre. Es con la mente. Para servirle al Señor y que nos vistamos de ese nuevo hombre hecho según Dios. Amada iglesia, y retén las palabras oídas. Retén estas palabras. Por eso que dice la palabra que David, el salmista, era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque él, aunque ande en situaciones difíciles, él siempre estaba con la mente ahí. Cuando venían a atacarlos, dice, vendrán por un camino y por 7 se irán. Ya era, ni siquiera habían venido, pero él ya con la mente estaba ahí. Él dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, aún el Señor no lo... Y él ya estaba. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. ¿Sí ve? Él, por eso que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por eso él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y dice que él escribirá sus leyes en sus mentes y en sus corazones, ahí, en sus mentes, ahí. Por eso Pablo dice, yo con la mente le sirvo al Señor. Así que, de aquí en adelante, a servirle con la mente al Señor. Porque la carne para nada aprovecha. No es que voy a hacer un ayuno de 30, 40, por gusto, así de fácil. Es que ya me bauticé una vez, voy a hacerlo otra vez, por gusto. Se dice que un solo espíritu y un solo bautismo, dice la palabra. En él, con la mente, Señor. Esto dice tu palabra. Aún nuestro Señor, cuando fue tentado, dice, escrito está. Es lo que está escrito. Honremos el pacto. Honremos ese pacto que es sobre mejores promesas. Y a Él darle la gloria y la honra para siempre. Bueno, mis hermanos, un gusto y un privilegio estar frente a ustedes, que es lo que Dios más ama. Hasta una próxima, que el Señor nos traiga con un nuevo mensaje. Te declaro lo que la palabra dice: bendecido con toda bendición.